Cuanto más sanaba a otros, más me ignoraba a mí mismo. Uf, empezamos con esta frase que creo que le va a resonar a cualquier colega que nos esté escuchando. Totalmente. Es una de esas verdades que a veces, pues, no nos animamos a decir en voz alta, ¿no? Como un secreto profesional. Sí, tal cual. Y nuestra idea hoy no es solo quedarnos en la anécdota, sino entenderla de raíz, desde lo que pasa en nuestro cerebro. Claro. Y luego llegar a lo que de verdad importa. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo protegemos nuestra herramienta de trabajo? Que bueno, somos nosotros mismos. Exacto. Es que la paradoja que plantea el texto es fascinante. Somos capaces de ver con una nitidez increíble el mapa del trauma de nuestros pacientes. Pero en nuestra vida, a veces, Hay como una niebla. sí, una niebla, un cansancio que no se va con dormir, o un dolorcito que no sabes de dónde viene. Y es muy fácil, ¿eh? Caer en la explicación simple de ¿es que estoy quemado o es el burnout? Pero lo que este material nos propone es mirar más profundo. A las bases biológicas. A las bases biológicas, sí. No es solo cansancio. Es un proceso neurológico muy concreto. Perfecto, pues vamos a desempacar eso. El texto nos lleva directo al corazón de nuestra habilidad más fundamental como terapeutas, la empatía. Exacto. Y para eso nos sitúan en Parma, Italia, a principios de los 90. Ahí, unos neurocientíficos, casi por accidente, descubrieron algo que, bueno, lo cambió todo. Las neuronas espejo. Las famosas neuronas espejo, sí. Son unas células cerebrales increíbles. Se encienden no solo cuando nosotros hacemos algo, Ajá. sino también cuando vemos a otra persona hacer exactamente lo mismo. Y el texto las describe con una imagen que me encantó, el motor biológico de la empatía. Le quita lo etéreo y lo ancla en el cuerpo. Es que no es una metáfora, eso es lo fascinante, es literal. Cuando un paciente llora, este sistema hace que una parte de nuestro cerebro resuene con ese llanto. Casi como si lloráramos por dentro. Justo. Cuando describe ese nudo en el estómago, nuestro sistema nervioso lo registra y genera una microrrespuesta. Es el cableado que nos permite de verdad sentir con el otro. Es un superpoder, si lo piensas. Una tecnología biológica de altísima precisión. Pero claro, el título del texto nos avisa de una trampa invisible. Claro. Si este sistema es tan maravilloso, ¿dónde está la trampa? La trampa, como suele pasar con casi todo en biología, es una cuestión de dosis, de equilibrio. Entiendo. Ese sistema de resonancia está diseñado para conexiones, puntuales, intensas, pero intermitentes. El problema es que la vida de un terapeuta es, pues, una maratón de activaciones empáticas. Una detrás de otra. Una detrás de otra, día tras día. Y la consecuencia de esa sobreactivación es que el cerebro, de tanto estar sintonizado con la frecuencia de los demás, empieza a perder la capacidad de sintonizar con la propia. El espejo se usa tanto para reflejar hacia afuera que se empaña por dentro. Esa es la imagen perfecta. Claro, es como tener un músculo en tensión constante. Eventualmente se olvida de cómo relajarse. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque no hablamos de una sensación. No, para nada. El texto insiste en que hay evidencia científica de esto. Exactamente. La investigación en profesionales de la salud nos da un mapa biológico de este desgaste, y lo que ven es increíble. Por ejemplo, observan una desactivación de una parte del cerebro llamada la ínsula. La ínsula. ¿Y qué hace la ínsula? Pensemos en la ínsula como nuestro tablero de control interno. Es la que nos permite sentir lo que pasa dentro. El latido del corazón, la tensión en los hombros, la interocepción. O sea que el cerebro, para escuchar mejor al paciente, decide bajarle el volumen a nuestras propias señales. Justo. Pero con el tiempo, nos olvidamos de dónde está la perilla para volver a subirlo. Esa es una forma excelente de ponerlo. Y esa perilla que no se sube tiene consecuencias medibles. Se ve una disregulación del cortisol, la hormona del estrés. Un tono vagal más bajo, que básicamente significa que al sistema nervioso le cuesta más calmarse. Y algo muy concreto, una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, la HRV. Esto me recuerda a un colega que contaba que llegaba a casa y su pareja le preguntaba, ¿qué quieres cenar? Y sentía un vacío. Uf, qué buen ejemplo. Una incapacidad absoluta para conectar con un deseo propio, por más pequeño que fuera. Ese ejemplo es perfecto. Ilustra lo que significa tener un sistema nervioso atrapado en modo cuidar al otro.
Por eso el texto usa una frase muy fuerte. No lo llama burnout, ¿Cómo lo llama? lo llama disolución de identidad. Wow. Esa es una palabra mayor. Disolución de identidad. Ya no es estar cansado. No, Es empezar a desdibujarse. justo. El cerebro se vuelve una antena hipersensible para los demás. Pero la propia transmisión, la que emite nuestras necesidades, nuestros límites, esa señal se vuelve cada vez más débil. Y dejamos de escuchar nuestra propia voz. Dejamos de escucharla. Entendido. Entonces, si esa es la trampa, me pregunto si la neurociencia que la describe también nos da la llave para salir de ella. ¿Hay forma de volver a subirle el volumen a nuestra propia transmisión? Afortunadamente, sí. Y aquí es donde la historia da un giro esperanzador. El texto nos habla de otro circuito cerebral, que podemos llamar el centro del yo. ¿El centro del yo? Está asociado a la corteza prefrontal medial. Si las neuronas espejo son para sentir al otro, esta área es para sentir el yo. Es la sede de la autorreflexión, de reconocer una emoción y decir, esto es mío. Ok. La idea de un centro del yo es fascinante, pero suena un poco abstracto. ¿Cómo se ejercita eso en medio de una vida ocupada? Es una pregunta clave. Y la respuesta es que se puede ejercitar, y de forma muy directa. El interruptor para encender este centro es lo que el texto llama autorreflexión intencional. Intencional. O sea, no pasa sola. No, es una decisión deliberada de girar el foco hacia adentro. Y cuando lo hacemos, se desencadena una cascada de efectos. La ínsula se reactiva, las neuronas espejo se calman, el cuerpo recibe el mensaje. Ah, hola, este soy yo. Esto es lo que yo siento ahora. Es un acto de reclamar tu propio sistema nervioso. Y me imagino que esto también está respaldado por estudios, ¿no? Por supuesto. Y es fascinante ver cómo prácticas que a veces se consideran blandas tienen efectos neurológicos medibles. El journaling. La escritura reflexiva, exacto, la atención plena, o incluso algo tan simple como nombrar las propias emociones en voz alta. Ahora mismo siento frustración. Todo eso fortalece este centro del yo. Esto es clave, porque nos saca de la idea de que el autocuidado es un baño de espuma y lo convierte en neurociencia aplicada. Totalmente. Entonces, para el terapeuta que nos escuche entre sesiones, ¿qué significa esto un martes por la tarde? Pasemos a las herramientas. Claro. El texto es muy práctico en esto. Propone empezar con unas preguntas de autorreflexión para el sanador empático. A ver, son como pequeñas bombas de profundidad. La primera es, ¿estoy siendo terapeuta más de lo que estoy siendo persona? Uf, esa primera ya me deja pensando. Creo que muchos colegas ni siquiera se dan cuenta de que la línea se borró por completo. Es para pararse a pensar, ¿verdad? La segunda, ¿qué emoción absorbí hoy que no era mía? Pura higiene emocional. Es como quitarse al final del día un abrigo que no es tuyo. Me encanta esa imagen. No es rechazar, es diferenciar y soltar lo que recogiste en la consulta. Y devolverlo con respeto. Exacto. Y la tercera, que para mí es la más reveladora. ¿Cuál es? ¿Cuándo fue la última vez que sentí alegría, sin tener que ganármela a través de otros? Esa es demoledora, porque apunta directo a si nuestra satisfacción depende del progreso de nuestros pacientes. Te obliga a preguntarte, ¿qué me da alegría a mí, solo para mí? Es una llamada a reconectar con fuentes intrínsecas de bienestar. Y junto a estas preguntas, el texto propone un ejercicio muy concreto. Sí, el reset diario de 5 minutos. Me gusta que sea de 5 minutos porque eso lo hace realista. Nadie tiene excusa, ¿no? Y los pasos son de una simplicidad que engaña. El paso 1 es simplemente siéntate. Detén la acción. Ok, para. El segundo es preguntarle a tu cuerpo. ¿Dónde estoy cargando a otros hoy? Es una pregunta para activar la ínsula. Quizás es una tensión en los hombros, un nudo en la garganta. Usar el cuerpo como un mapa de nuestra carga empática. Tiene todo el sentido. El tercer paso es un acto de imaginación. Imagina devolver esas emociones, con suavidad, como decías antes, como devolver un abrigo. El cuarto es una declaración, una frase ancla. Elijo sentir mi propia verdad ahora. Le das una instrucción clara a tu cerebro. La prioridad ahora soy yo. Justo. Y el último paso es fisiológico. Respira hacia tu pecho hasta que sientas que se ablanda. Esta respiración activa el nervio vago y ayuda al sistema a pasar del modo alerta al modo descanso. Es increíble.
En 5 minutos haces un recorrido completo: conciencia corporal, visualización, anclaje cognitivo y regulación fisiológica. Es una microterapia para uno mismo. Exacto. A ver, si hacemos un resumen de este viaje, empezamos con la paradoja del sanador que se descuida. Luego vimos que no es un fallo moral, sino una consecuencia neurológica de la sobreactivación de las neuronas espejo. Y la desactivación de la ínsula, que puede llevar a esa disolución de la identidad. Y desde ahí, aterrizamos en soluciones muy concretas basadas en la ciencia para reactivar nuestro centro del yo. Con la autorreflexión intencional como clave. Y si me permites, quiero reforzar una idea que me parece fundamental. Esto no son técnicas de bienestar opcionales. No son un lujo. No, son prácticas clínicas esenciales para nuestra sostenibilidad. El instrumento más valioso que tenemos en terapia es nuestro propio sistema nervioso. Estas prácticas son la afinación de ese instrumento. Esa perspectiva lo cambia todo. El cuidado del terapeuta no es egoísmo, es una condición para poder ofrecer terapia de calidad. Exacto. Y eso me deja con una última reflexión. Una pregunta para que se la lleven quienes nos escuchan. A ver, Si nuestro sistema nervioso es la herramienta principal, ¿qué pasaría en nuestras sesiones si la afinación de nuestro propio instrumento se convirtiera en nuestra primera prioridad clínica del día? incluso antes de replanificar la intervención para el paciente. Incluso antes. Y si viéramos esa sintonía interna no como algo que hacemos después del trabajo, sino como la preparación fundamental para el trabajo. Uf, eso sí que es un cambio de paradigma. Tratar nuestra propia regulación como el primer punto en la lista de tareas del día. Una idea muy poderosa para cerrar. ¡Gracias!